Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Vamos! 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 ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Hola a todos, yo soy el león. Es la estrofa de un clásico de la banda argentina La Renga que Javier Milei va cantando a multitudes de groupies desde la campaña presidencial. Meses lleva con la misma canción. Como habéis podido apreciar, los asistentes a Vista Alegre tampoco se libraron de escucharla. Si Javier Milei tuviese que actualizar hoy su currículum, primero debería destacar lo de Yo soy el león y mucho más abajo, después de varios scrolls, lo del presidente de la República Argentina. Y no es ningún cachondeo, de verdad, tal y como el presidente argentino se ha movido tanto en la política interna como en la internacional, parece que prioriza fomentar su marca personal por encima de los intereses de Argentina, de la política, de la diplomacia, la economía, de todo eso que a un jefe de Estado le debería importar. Lo primero de todo, yo soy el león. Después graduado en la UBA, después doctor por la Universidad de California, todo méritos falsos que le atribuyó la editorial Planeta en la edición española de su libro El camino del libertario, que tuvo que retirar de las ventas posteriormente por estas, digamos, imprecisiones. Fuera de bromas, el exabrupto diplomático de este fin de semana en España escandaliza de nuevo, pero no sorprende. En la política internacional, Milei se mueve de acuerdo a sus simpatías personales y políticas y atendiendo a esa necesidad irresistible, casi como si se tratara de una droga, de complacer en redes sociales a esa audiencia tan peculiar que se ha forjado. No hay lugar al pragmatismo, como lo podría haber en el caso de otros políticos de extrema derecha, Meloni, por poner un ejemplo. Si hay que usar los recortes de The Objective para insultar a Begoña Gómez directamente desde Madrid y abrazado a Santiago Abascal, pues se usan los recortes de The Objective, independientemente de que lo que contienen sea manifiestamente falso. Es una dinámica que adoptó ya desde la campaña electoral y que, como apuntó ayer también nuestro compañero Alfredo Serrano Mancilla, es resultado de la confusión de Milei entre lo que es hacer política exterior y lo que es hacer terapia personal, aparentemente. No hace política, hace zascas, destroza al zurdaje. En julio del año pasado, Javier Milei, antes de la primera vuelta electoral, fue a Chile a participar en uno de esos aquelarres de extrema derecha que organizaba la Fundación para el Progreso, entidad pinochetista que forma parte de la red Atlas Network, de la que habla tanto Julián Macías. Desde esa plataforma, Milei le dijo zurdo empobrecedor al presidente chileno Gabriel Boric, y desde entonces el prontuario de insultos no paró de crecer. Empobrecedores se juntan y, bueno, así como esperamos sacar la plaga kirchnerista y en realidad toda la plaga socialista que azota a Argentina por más de 100 años, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric. En su día, en Argentina provocó una crisis diplomática con Brasil después de tachar a Lula de comunista y de corrupto. Recordemos que tras 560 días de encarcelamiento, los cargos contra Lula fueron anulados al ser calificados por la Corte Suprema de Brasil como uno de los mayores errores de la historia jurídica del país. Pero claro, si te informas con The Objective y sus equivalentes latinoamericanos, es un poco lo que acaba pasando. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Lula. ¿Tú un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. Desde mi posición como jefe de Estados, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre.
Y si bien con Brasil, que dicho sea de paso es el primer socio comercial de Argentina, se las arreglaron para no romper las relaciones tal y como Milei prometía en campaña que iba a hacer, los insultos hacia China y el coqueteo con Taiwán sí supusieron consecuencias económicas tangibles. En diciembre, desde Beijing, se dio marcha atrás a un préstamo para Argentina, que se conoce como swap, equivalente a unos 6.500 millones de dólares, negociado durante la presidencia de Alberto Fernández. Y este es el momento en el que uno dice, bueno, probablemente esta lección china le enseñó a medir un poquito más las consecuencias de sus exabruptos diplomáticos. ¿Fue así? Pues no, más bien parece todo lo contrario, porque no se trata de la diplomacia, sino de la marca personal. Javier Milei hace tan solo unas semanas. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino, terrorista, ¿no? Comunista. A los insultos que Javier Milei, el León, va dedicando a presidentes de países con los que Argentina tiene establecidas relaciones diplomáticas, comerciales y culturales desde hace décadas, se suman los viajecitos que realiza por el mundo y que tienen muy poco que ver con lo institucional, pese a lo que diga Manuel Adorni, sino más bien confirman que estamos frente a un influencer. Desde que asumió el gobierno, Milei lleva 6 viajes al extranjero. 3 de ellos fueron a Estados Unidos. En los 5 meses que lleva en el cargo, pasó un mes fuera de Argentina y 4 meses dentro del país. Argentina, como sabemos, está transitando una de las peores crisis socioeconómicas de toda su historia. ¿Acaso esos viajes de Milei al exterior se hicieron con el objetivo de solventar esa crisis? Me pregunto, aunque reconozco que quizá es una pregunta un poco ingenua, ¿no? Porque ¿por qué iba a querer Milei solventar la crisis que él mismo está provocando y el shock que está provocando con su programa? En el acto dijo: estamos haciendo el ajuste más duro de la historia humana. Un poco ingenua quizás la pregunta. De los 6 viajes, solo uno puede ser considerado como una visita de Estado, la que hizo a Israel, donde se sacó, se hizo estos vídeos, la foto al lado del Muro de los Lamentos, se entrevistó con Benjamín Netanyahu, pasando luego por Roma, donde fue recibido por el Papa Francisco. El Papa Francisco, a quien meses antes de ir a verlo, tachó, atención, de representante del diablo en la tierra. Exacto, pero volvamos a los viajes del presidente argentino. Salvo a Israel y al Vaticano, los demás fueron viajes privados a eventos, lugares en los que le aplauden, le premian y le regalan fotitos. El foro de Davos en enero, donde habló de la agenda asesina del aborto y animó a los señores que concentran el 80% de la riqueza mundial a no dejarse llevar por las castas que viven del Estado. En su primer viaje a Estados Unidos fue a ver la tumba de un venerado rabino de los ultraortodoxos. El segundo viaje a ese país en febrero acudió a la conferencia de la Acción Conservadora, donde recibió calurosos abrazos de Donald Trump y aplausos del público al que alertó de los peligros del avance del socialismo. Sí, y en abril volvió a Estados Unidos, a Miami y a Texas concretamente, para aceptar el nombramiento de, ojo, embajador internacional de la luz, por parte de una sinagoga que de esta manera decidió agradecerle su apoyo al genocidio israelí. Ese mismo viaje lo aprovechó para presentarse frente a Elon Musk, sacarse su primera foto con él, con la que presumir en redes sociales y es de asumir que también informarle de la subasta de los recursos argentinos. La separación de Musk fue fugaz porque en mayo volvió a Estados Unidos a reunirse con él y de paso a asistir a un foro conservador del Instituto Milken, donde se juntaron los CEOs de distintos fondos buitres y multinacionales como Blackstone y Chevron, respectivamente. Y finalmente, España. Otro viaje no institucional y nueva crisis diplomática. La cuarta o la quinta en 5 meses. En este tiempo, el presidente argentino ha pisado más Miami y Los Ángeles que el Gran Buenos Aires, un distrito que no visitó ni una sola vez en 5 meses. Los viajes por Argentina fueron pocos y también más motivados por intereses partidarios que por emergencias económicas o sociales. Asistió a un acto de la extrema derecha en Corrientes, por ejemplo, fue a Tierra del Fuego a rendirle pleitesía a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. También fue a Mar del Plata a ver la obra de teatro de la que era su novia de entonces, cómo olvidarnos de este momento, a un evento organizado por el agronegocio, Expoag,
agro también fue donde fue recibido como una estrella del rock. Bueno, normal, ¿no? Porque el agronegocio es el que más se beneficia de la motosierra, es su principal aliado. Así es. El único viaje asumido como jefe de Estado lo hizo disfrazado de militar a Bahía Blanca, ciudad asolada por un temporal que se saldó con 13 muertos. El mensaje que dejó a las víctimas es que estaba confiado en que ya se las arreglarían solos con los recursos existentes. Argentina lleva 5 meses gobernada por Javier Milei. En este tiempo se acercaron a Estados Unidos y a Europa solo en el nivel de los precios. La leche, la cebolla o los pañales cuestan igual o más en los supermercados de Buenos Aires que en los de Madrid o los de Miami. Los ingresos, sin embargo, se mantuvieron en los niveles de siempre, niveles argentinos, y fueron licuados por la inflación. Una inflación que Milei celebra como una goleada, una inflación de más del 8% mensual, y Clarín también. Clarín dice que los datos de Milei de inflación, que son mucho peores que los que había antes, son positivos, tienen un solo dígito, pero antes eran récords históricos y mundiales. Bueno, Milei celebra también esos terribles datos y su paulatina desaceleración, pero el motivo de ello está en la superficie. El consumo del país se ha derrumbado, no hay plata para consumir, la gente no tiene para pagar los precios que valen las cosas, que no suben porque da igual, es que no hay demanda. Y es en este contexto en el que el presidente argentino sube y baja a Estados Unidos y a Europa, que si las conferencias de extremas derechas, que si los premios de organizaciones sin nombre, que si las fotos y los abrazos con fuerzas de la oposición de ultraderecha o multimillonarios, que si la promoción de libros, todo ello lo une un solo eje común, el narcisismo. Pareciera que no terminase de creer que ha llegado a donde ha llegado, y esa urgencia casi infantil, inquietante y permanente de reafirmarlo, esa necesidad de aplausos, ensalzamiento y palmaditas de los grandes, convierte todo eso, la política exterior argentina, en algo totalmente carente de rumbo. No es política, como dijo Alfredo Serrano, es más bien una terapia. Sí, ¿no? Pero la terapia no se la paga Milei, se la pagan los argentinos y las argentinas. Gracias, compañera. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada, no podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, ni aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen.